se planteó la relación interactiva de antropología de una determinada manera, para conocer su perspectiva, su crítica, su análisis sobre esta exposición y a la vez intercambiar. La exposición fue una exposición de una artista venezolana, nacida en Venezuela, graduada en la Universidad Central de Venezuela en Arquitectura, que se fue para Houston, Texas a vivir a los 20 años. Se casó con un cardiólogo italiano y tuvo ahí a sus hijos y bueno, ha vivido porque acá estaban sus padres, papá, mamá y hermanos, ha vivido entre los dos países. Ella se planteó la problemática de la relación arte antropología como tema. Fue la primera experiencia que yo conocí donde el artista se planteó su propio dilema cultural, con un poco lo que habíamos hecho usted y yo con relación a Carmen Michelena y la instalación que ella estaba preparando para el concurso es parecida a la experiencia, pero un caso distinto. Ella tiene los fenómenos migratorios en su familia porque su papá era armenio y emigró acá de Armenia, y luego su mamá era estadounidense y vino para acá cuando se casó con el padre jovencito. Entonces, una americana establecida en Venezuela desde joven, un armenio establecido, ella establecida en Houston. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella hizo, la exposición se llamó, el título de la exposición que ella le puso se llamó Reportes etnográficos de Psique. El concepto de Psique aquí es de la diosa griega, Psique, la diosa griega. Había en la dramaturgia de la exposición era un ambiente instalado. Se hizo en la galería del Rice Media Center, en la Universidad de Rice, en el año 97, en febrero, en Houston, Texas. Había muchos, ella trabajó mucho con la relación del mito griego entre Psique y Eros. Entre Psique y Eros, como esos dos arquetipos, entendidos hoy como arquetipos, pero de la antigüedad, ¿no? Lo erótico y lo psíquico, encarnados en estos dos dioses. Entonces la exposición trabajó mucho con la iconografía visual del mundo griego, conjugada con elementos de su vida personal. Por ejemplo, manipuló mucho, no es que había manipulado, trabajó mucho entonces la estética dentro del arte griego para poder explicar Sí, en varias piezas, algunas de las piezas. Hay que ver la exposición concreta. Por ejemplo, la primera obra, cuando se entraba a la galería, eran unos collages montados, donde las imágenes de los collages eran de imágenes griegas. Perdón, y ella trabajó lo estético. Claro. Porque dentro de la cultura griega el arte se basa en la perfección estética. En la primera obra era un collage de postales de pinturas griegas, de la mitología griega. Ahí aparecía así la belleza femenina, la desnudez, el elemento de la conexión entre lo psíquico y lo erótico, pero sin llegar a una cosa sexual, una cosa muy sensual, pero dentro de muy sutil. Dentro de la cosa griega, ¿no? Nada erótico, nada sexual, cosa muy poética, vamos a decir así, alrededor de la belleza del cuerpo. Casi todas las figuras eran femeninas y estaban basadas en recreaciones en torno a la diosa Psique, ¿no? Pero una de las cosas interesantes de esta primera pieza, que en realidad eran como 9 collages montados con su bastidor en madera, su passepartout y su collagito, así como lo hace Carmen, para que usted tenga una idea, con el motivo griego. Ella le interpuso, o sea, el espectador cuando veía la obra no veía directamente los collages. Ella le puso como una especie de telitas por delante. Eran 9 collages, montaditos con su maderita y todo, pero ella los tapó con una telita de seda, cada uno. Y
esa seda la tiñó con té, le puso té. O sea, parecían como rosaditas por el efecto del té. Sí. Y entonces ella escribió arriba de esa seda de té un poema. Estos poemas eran poemas de ella, porque ella es poeta además de artista visual y arquitecto. Estos poemas eran poemas, podríamos llamarle simbólicos, espirituales, vinculados con el mundo interior de la mujer, íntimos, en el sentido no de que narrase una historia personal íntima concreta, pero sí de que se ve, digamos, al ser femenino, ¿cómo decir? Como en su mundo interior, lidiando con los símbolos de su identidad, de su poemas así muy hermosos, pero y donde aparece este motivo de psique. Donde aparece este motivo de psique, sí, es como una especie de búsqueda en ella misma a través del mito griego de psique, y reflexionando sobre la simbología de la identidad, ¿no? Entonces, estos poemas, había que, lo primero que veía el espectador en realidad eran 9 poemas. Obviamente, muy poca gente los leía completo porque es muy largo, ¿no? Pero bueno, que alguien podía leer un poquito, y después levantaban la sedita, y por cada sedita veía un collage. O sea, como invocando en el espectador una relación un poco más íntima, como te voy a mostrar mi mundo personal, como te voy a dar entrada a algo, como si te quitas la camisa o te desnudas, porque además los cuerpos eran, había bastante desnudez, ¿no? Sí. O entro en tu habitación. De huevo transparente. Huevo transparente ante ti, ese tipo de código, ¿no? Sí. Invocando al espectador una relación más cercana. Luego, esa es la primera obra de la exposición. Después, cuando uno entraba, a la derecha, ella puso una mesita con una taza de porcelana de café, con café. Esa era la otra pieza. A la izquierda, la siguiente pieza, era una silla mirando a la pared, o sea, como poner una silla contra la pared, ¿no? Pero ella agarró cabellos que ella, a lo largo de que ella era niña, muchachita, jovencita, adolescente, que cuando le cortaban el pelo, ella fue recolectando todos los cabellos que ella se fue cortando a lo largo de su vida y los fue guardando. Yeah. O sea, ella agarró todas esas colectoras, todos esos cabellos colectados que ella tenía y forró la silla con sus cabellos de todas sus etapas. Y entonces puso un poema en el lugar, la silla está contra la pared, y en el lugar de la pared en que estaría a la altura de la mirada de una persona que se sentara en la silla, le puso un poema. Otra vez una invitación. Sí, después entonces en la pared de fondo, ella hizo, parecido a Carmen también en el sentido de la estética, ¿no? Ella hizo 100 cajas, 100 cajas cuadradas, que se podían ver solo desde un solo lado, montadas con cristal. Entonces el passepartout, que viene siendo como esa parte blanca, ¿no? Así como es lo que bordea el cuadro, el passepartout era de espejos. Espejos que iban en la profundidad, porque como la caja era profunda, claro. Entonces los espejos iban así hacia el passepartout y la pieza se veía al fondo, al final de la caja. No tenía una iluminación, pero no era necesario porque se veía, ¿no? Y se proyectaba en el espejo también. Y lo que había detrás de nuevo eran pequeños collages. Aquí el motivo era más la relación entre psique y eros, en cuanto al mito. Es decir, aquí entra eros como Dios y como mito, como arquetipo, ¿no? Entonces ella puso esos 100 collages, los puso en la pared, esas 100 cajas, las puso en la pared, y delante puso una vitrina así tipo museo, en la cual decía el texto, algo de psique y eros. Después decía, el psique viajó al submundo. Después entonces, la siguiente pieza era como un pedestal blanco para poner una escultura, que se usan para poner escultura. Pero lo que había, la escultura que había era una máscara que ella hizo de espejos.
La siguiente obra era una pared. Ella agarró unas muñecas que le regalaron sus abuelos armenios que ella tenía guardadas, con la trenza del cabello de la abuela y los muñecos que le regalaron los abuelos los cosió a la pared, esos muñecos con esa trenza. Y la obra final, ya que se acabó la exposición, era el piso, era una instalación, una pared con un piso, ¿no? Entonces en el piso ella tiró miles de postales de viaje, de esas que se usan, de esas que se compran en los museos cuando tú viajas y que por atrás se pueden enviar por correo. Sí. Miles de postales de viaje en el piso. Puso botellas de vinos con copa alrededor de esta, y puso una tirita así, como en los museos, cuando no se puede pasar. Y entonces en las paredes ella puso como unos 5 o 6 regalos, o más 8 regalos, que a lo largo de su vida, desde que ella se estableció en Houston, le han ido haciendo mujeres tejanas oriundas nativas estadounidenses, que se han ido haciendo sus amigas a lo largo del tiempo, ¿no? Ella puso ahí regalos de esas mujeres. Esa institución. Sí, ¿verdad? O sea, no es tan loca, porque por un lado una invitación a la transparencia de su psiquis. Es decir, tengo preocupaciones, tengo un proceso multicultural, estoy en la búsqueda de una radicalización de identidad que me permite identificarme para llegar a un proceso de adaptación sana, entre comillas, ¿no? Pero por el otro lado también, cuando tú hablas de los espejos que estaban en la profundidad con la silla, que estaban mirando hacia el muro, era como negar. No, quizás no negar, pero sí era como, lo que yo pude captar, era como interferir un poco esa transparencia. Con la máscara también. Claro. Con la idea de la máscara. La idea de la máscara de los espejos, porque es una ilusión que va a lo largo del tiempo, que se remite otra vez al problema de la identidad. Es decir, yo estoy aquí, sé que vivo en Estados Unidos, sé que estoy adoptando las costumbres, pero cuando me inserto hay elementos armenianos que están en mi inconsciente, que eso es lo que produce la máscara, y venezolano, el cual me permite frenar un poco y decir, momento, mi proceso no está 100% sano, si no estuviera haciendo estas cosas, ¿no? Mi proceso sería otro, pero específicamente aquí está buscando su identidad y hay el proceso de contradicción entre lo que viene siendo ellos y la psiquis. En este caso, la belleza toma toda la parte bondadosa de la cultura a la cual está insertada anteriormente, mezclada con los recuerdos no traumáticos a la cual estaba insertada antiguamente. Ya eso se va mezclando y ahí es donde se va reflejando las reacciones a situaciones de su vida y cómo la desenvuelve, cómo la no me sale la palabra, cómo la soluciona, ¿entiendes? Porque la psique pero llega un momento que te tranca y dices, coño, igual, por ejemplo, en mi caso, con la cuestión de idioma, a veces yo me tranco, como ahora que no conseguía la palabra, pero por no decirlo en la lengua que lo estaba
y no traducirla, quizás por vergüenza o porque lo digo mal o qué sé yo, me tranco. Entonces ahí esa es la parte quizás no oscura, pero sí oscura para mí, pero para los demás no sé, ellos interpretarán. Por ejemplo, para Carmen, ella dice que somos hijos del universo, porque adaptamos muchas cosas, entendemos muchas cosas, resolvemos muchas cosas, pero al final estamos en la misma, ¿no? Entonces... ¿Le gusta la exposición? Sí. Y le gusta. Interesante. Es súper, súper Es interesante. muy interesante. Y también está esa cosa que ella provoca ahí de que de alguna manera, ¿cómo decir? Conmueve, vamos a decir así, la idea de etnografía, en el sentido de que no hay propiamente, digamos, ciertos parámetros tradicionales de lo que es una etnografía, pero al mismo tiempo hay como quizás como una autoetnografía, podríamos decirlo, como una idea de que hay un proceso ahí de análisis cultural o de estudio cultural de sí misma a través de su experiencia psíquica y subjetiva que puede ser visto como una cuestión etnográfica. Claro, aquí la etnografía también está un poco conectada con algo un poco surrealista, porque bueno, totalmente, porque no corresponde, digamos, a lo que es la etnografía tradicional. Claro. Aquí está tomando los elementos. Pero ella usa la palabra reporte en el título, reportes etnográficos de psique. O sea, es como... un poco futurístico, ¿no? Un poco futurístico. O sea, viéndolo la continuidad histórica, además eso nunca ha sido tratado, que yo sepa. O sea, la etnografía es cuando tú vas a culturas ajenas a tu cultura. Etnografía tradicional. Claro. Esa etnografía tiene una carga teórica. Pero al mismo tiempo hay cosas que solo se dan en la etnografía. Que un trabajo como el que ella quería hacer, ella no lo podía ver de otra manera que como una etnografía, o sea, porque es verdad, es una cosa, digamos, heterodoxa, no convencional, que se sale de las convenciones, pero al mismo tiempo, ¿cómo ella le podía llamar a ese estudio que ella estaba haciendo? No, hay cosas en la etnografía que solo están en la etnografía que ella necesitaba para lo que iba a hacer. Claro, lo que pasa, yo diría que aquí se está replanteando el término de etnografía, porque la génesis de la etnografía parte del estudio de campo. Empírico. Claro. Pero al mismo tiempo es una forma de análisis cultural que tú haces en la etnografía que de ninguna otra manera, en ninguna otra forma de la conciencia se hace ese tipo de análisis cultural cuando tú tratas de estudiar un fenómeno en su composición cultural. Eso era en la tradicional. En la tradicional, pero que queda de la etnografía tradicional ese aspecto. Claro, tú vas retomando esos aspectos generales de la etnografía a lo cual pertenece el marco teórico al cual tú estás atacando el estudio. Entonces aquí está planteando como una especie de... Aquí lo veo como una etnografía psicológica. Psicológica, lo que hemos hablado otras veces. Muy junguiana, quizás. Muy junguiana, sí. Porque aquí están los arquetipos que ella está manejando, que son las efímeres griegas. Sí, pero eso también lo colectiviza un poco. Claro. Es muy personal la exposición, pero al mismo tiempo tiene un componente universal, porque a través de lo griego lo transforma también en una reflexión sobre este tema más allá de ella. Claro. También a través de la feminidad, lo femenino de la mujer. Ahora, lo que sería interesante es preguntarle por qué escogió mitología griega. Claro, los armenianos están conectados, digamos, con los griegos. A lo largo de la historia, en un momento dado había conexiones con los griegos. Grecia fue un imperio. Claro. Y ellos expandieron todo su
conocimiento Sí. a lo largo del... El problema es que la cultura nuestra está todavía muy contemporánea, tiene mucho del mundo griego, porque aunque hemos perdido ya mucho, muchas tradiciones, muchas cosas que tienen que ver con muchos parámetros que tenemos, todavía están atravesados por la mitología griega. Claro. Sobre También todo más. los occidentales. Sí, los occidentales, claro, los O sea, occidentales. todo parte de la mitología griega y después van expandiendo con la mitología romana. Y los occidentales, claro, los occidentales. Eso era uno, pero el piso, la griega, Claro, todavía. todavía. Eso yo creo que es un poco la cosa. Pues sí, es una exposición que yo creo que tiene mucho valor para cierta discusión dentro del campo de la antropología, una exposición valiosa, pero que le da un ángulo muy peculiar al tema, ¿no? De la relación entre arte y antropología. Yo quería decir que sí han habido algunas aproximaciones entre surrealismo y etnografía, pero de otra manera. O sea, la forma como se ha visto la relación entre surrealismo y etnografía tiene más que ver con el hecho de esa cosa anacrónica o absurda que está implícita a los procesos de descontextualización que están envueltos en la etnografía tradicional. O sea, el hecho de que el solo hecho de que se trate de dos culturas diferentes ya crea, pues digamos, conjunciones surreales entre cosas incongruentes, vamos a decirle así. El surrealismo, usted sabe que siempre llama la atención sobre la incongruencia, sobre a veces hasta lo humorístico, de lo paradójico, de la incongruencia, del absurdo, ¿no? Que puede crear como algo onírico, algo que no necesariamente tiene una base onírica, pero puede parecer onírico por la incompatibilidad de parámetros o el absurdo del contraste entre cosas que no se entienden, que no tienen el contexto de la otra, ¿no? Entonces también la etnografía tiene este problema de salir de un contexto para llevarse a otro. Es decir, yo estoy hablando sobre esta cultura, pero quien lo va a leer es de la cultura de la cual yo vengo. Entonces, han habido algunos acercamientos entre etnografía y surrealismo, pero han sido de este otro tipo, más de esta manera, ¿no? Claro, hay como yo en un momento lo comenté a usted, que hay un etnógrafo a principios del siglo XX en Europa, que a la vez que era etnógrafo, que estudiaba en África, hacía trabajo en campo en África, como era la época un poco bohemia del movimiento cultural francés, él también fue surrealista. Entonces él era un etnógrafo que hacía trabajo en campo en África, pero escribía poesía surrealista, que se llama Michael Leary, que es una figura muy interesante por ese hecho, pues, de que él mismo fue etnógrafo y surrealista, ¿no? Claro, pero eso no significa que él exploró en su poema surrealista una forma de hacer etnografía. Él lo mantenía separado. Claro, estaba unido en él. Al final él era la misma persona, ¿no? El hecho de que él hiciera trabajo de campo en África y escribiera poesía surrealista era interesante, pero no trató, digamos, de hacer un surrealismo etnográfico. En términos de hacer un arte surrealista que fuera etnográfico, no trató eso. Claro, ni a la inversa, tampoco trató de hacer una etnografía en el campo que fuese artística, que tuviese un componente poético, no sé lo que lo mantuvo. Sí, para todos los campos realmente separados. En el caso, lo que tenemos aquí es un poco lo contrario, ¿no? Pues la misma curaduría, de alguna manera, lo que buscaba, y la idea misma de la curaduría era propiciar. Porque ¿qué pasa, Ale? Como yo le había dicho en un momento dado, que hay muy pocas incursiones en este tema del campo artístico. A pesar de la importancia que tienen, no la hay prácticamente. Hay una exposición que se hizo en el MoMA en la década de los 80 que llegó a ser muy famosa, muy conocida, que se llamó El Primitivismo, la exposición del primitivismo. Pero ¿cuál era la idea de esta exposición? Yo le conté a usted en una ocasión, se lo voy a recordar para que se acuerde, que fue lo que hicieron en esta exposición. Lo que hicieron fue juxtaponer el arte tribal y el arte occidental moderno, experimental de vanguardia, ¿no? A mí me encanta la exposición, lo confieso, me encanta. Yo he visto el catálogo, tengo un amigo, por cierto, que ahora me lo compró allá en Florida, me lo quiere mandar. Es precioso porque es el único catálogo del Museo de Arte, como el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde tú cuando abres el catálogo puedes ver a Picasso al lado de un escultor africano, ¿no? O sea, es un trabajo que me parece valioso, pero que ha recibido mucha crítica
Indudablemente. porque es como un poco una perspectiva un poco colonizadora. También está la cosa de que sí decía, bueno, que Picasso se apropiaba, porque la cuestión que plantean es que te ponen una máscara, un rostro o máscara cubista de Picasso, te ponen al lado una escultura africana, y la idea un poco es crearte la inquietud de hasta qué punto esas cosas, por ejemplo, el toro de Picasso tiene un toro muy famoso, un toro que es como un sillín de una bicicleta. Es como el sillín de la bicicleta, con el timón de la bicicleta. Parece una escultura africana, parece una escultura africana, a nivel de síntesis, la manera como está tratado todo parece una escultura africana. Entonces, la exposición un poco va señalando esas paradojas, ¿no? Sí. Esas paradojas. Pero ya le digo, pero es un caso que se puede coger con pinzas. Claro, lo que pasa es que también la curaduría tiene un campo muy grande. Y entonces, según la preocupación del artista, va guiando un poco el objetivo de la exposición. Y a través de ese objetivo es que se van montando las piezas y tratando inconscientemente de transmitir una información al público que pueda captar la esencia del artista. Por eso hay múltiples interpretaciones de los artistas. Porque la etnografía no es algo que va más allá del objeto, sino es el curador que le da ese toque. Está toda una estructura teórica, hay una estructura metódica, etcétera, que va conformando, digamos, ese proceso. ¿No? Y ¿A usted le gusta? A mí me gusta. Le gusta como metodología, sí. La curaduría, claro. Como metodología para hacer antropología. Claro, porque en cierta forma, por ejemplo, las exposiciones arqueológicas, voy a remitirme un poco atrás. Las pinturas rupestres, o sea, no son meros dibujos. El hombre primitivo, entre comillas, dibujó con una intención, ya sea para transmitir un conocimiento, sea concreto o sea del mundo religioso, por decirlo así, como son las manos en positivo que han pintado, que eso es como el más allá. O sea, aquí estuvo el hombre, aquí tocó el hombre, aquí vivió el hombre. Y después las escenas de casa. Pero tú puedes llegar y tener una interpretación completamente diferente, por ejemplo, utilizando el surrealismo. No sé si me hago entender. Sí, claro. ¿No? Completamente. Y Entonces, son, usted está poniendo un ejemplo un poco más literal, que es donde ciertos dibujos rupestres se vuelven más anecdóticos, más descriptivos, pero hay dibujos rupestres que son abstractos. Completamente abstractos. De una belleza. Sí, igual que los petrolíferos. De una belleza espectacular. Sí. Una hermosura poética y por ejemplo, capacidad, porque están conectados con. Claro, porque la parte descriptiva es lo que tú estás viendo. Claro. Entonces volvemos a la parte netamente etnográfica, en el sentido de que tú estás viendo el objeto y vas a utilizar los elementos de la etnografía para clasificar, interpretar y llegar a una conclusión. Aquí tenemos que separar ya la parte subjetiva del investigador. Eso ya es otro problema. Pero hasta ahí, la etnografía es un método para la interpretación y para el análisis. Claro. ¿Ya?
Si viene un surrealista, por ejemplo, bueno, puedes tomarlo y yo te puedo montar una exposición tomando las pinturas rupestres y metiéndole un contexto de posguerra atómica. Claro, sí, entiendo, claro. ¿Eh? Entiendo. Hay una continuidad, hay un significado Sí, pero que se mantiene. hay una intencionalidad curatorial. Exacto, Una exactamente. intencionalidad curatorial que es la que coge y juxtapone lo que quiere juxtaponer y pone en contexto lo que quiere poner en contexto. Exactamente. Pero eso está interesante porque eso es parte del enunciado curatorial. O sea, el hecho de que curar es también discursar. Claro. Curar es también interpretar. Curar es también producir un discurso interpretativo sobre la cultura. Y es una manera en la que se puede hacer antropología. Claro. Hacer curaduría. Una manera en la que se puede hacer antropología. Sí, sí. Y muy idónea hoy en día, por la misma situación que hay con los medios y con la falta de tiempo y las velocidades de la modernidad. Escribir ya es una cosa atávica. O sea, yo lo hago porque tengo esa vaina, que soy muy jovencito, pero yo comprendo. Incluso le escribí un ensayo sobre un artista venezolano, que usted lo conoce, Mario Alberto Hernández, donde yo me preguntaba, ¿no? Porque lo que yo deduzco de la obra de él, en una parte del ensayo que escribí, como la geología evolutiva, la manera como nos han presentado la idea del origen de las lenguas, supuestamente la primera forma de comunicación fue visual, iconográfica, gestual, transverbal. Y el lenguaje de la escritura pues ya apareció más tarde a un nivel más diferenciado de la cultura, ¿no? Esa es la concepción evolucionista que tenemos del origen de la escritura. Suponemos que las civilizaciones que fueron escriturales eran más desarrolladas, claro, y más diferenciadas. Supuestamente, y más diferenciadas. En cambio, las que eran puramente icónico-visuales, pero que no tenían alfabeto, que no tenían escritura, que eran solamente, pero sí que eran solamente onomatopeicas o extraverbales, pero que eran simbolistas, eran menos desarrolladas, menos diferenciadas. Por lo tanto, suponíamos que la imagen visual estaba en el origen de la escritura y no a la inversa. Pero lo que yo deduzco de la obra de Luis Alberto es lo contrario. O sea, yo deduzco de su obra que él un poco está diciendo que hay algo más antiguo en la escritura que en la imagen visual. Claro, eso puede ser una cosa especulativa, yo no creo que eso coincida con nuestro sentido de la evolución, pero lo que sí me inquietó de que él lo vea así, es que vivimos en un mundo que paradójicamente, mientras más se desarrolla tecnológicamente, más iconográfico, más visual, más multimedializado se vuelve, y en el cual cada vez más la escritura parece un viejo fotingo. O sea, es como decir, la escritura es como decir... como ponerlo en el baúl de los libros. Como una especie de reducto en extinción de la antigüedad. Exacto. Es como decir un carro fotingo de la década de los 20 al lado de un dron, o sea, de algo muy moderno de hoy, ¿no? Para transportarnos. Entonces, es muy lenta, muy atávica, responde a una lógica, ¿no? Que sigue, una cosa que sigue, es como todo, sigue siendo única, ¿no? Lo que se puede lograr con la escritura no se logra con ninguna otra cosa, pero al mismo tiempo, para practicar antropología en este mundo que estamos viviendo, practicarla a través de la escritura es hoy en día bastante, ¿cómo decir?, como cuesta arriba, ¿no? O sea, hay que echarle bola, pues. En este mundo que estamos viviendo, escribir antropología no es fácil. En cambio, estás luchando contra el sistema. Contra el sistema, exacto. Entonces, en cambio, producir antropología en la forma de discursos curatoriales es más ágil, más multimedial, más adecuado al tiempo que estamos viviendo, y al mismo tiempo se presta mejor a la multimedialización, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. De los discursos en la era del internet y todo eso. Claro, entonces, o sea que eso está dentro de la globalidad también. Yo lo comprendo y creo que es una cosa que tiene tanta importancia que desde el punto de vista de la praxis intelectual
resulta difícil desentenderse totalmente de eso. Claro. O sea, porque es una cosa que realmente te ayuda tanto hoy en día a ser más eficaz y más efectivo las posibilidades de alcance que puede tener la práctica antropológica, que es difícil para un escritor como yo, que vivo sobre todo, que es más escritor que otra cosa, se hace difícil poder prescindir de la necesidad de incursionar también ese tipo de prácticas. Pero es casi fíjate, como que si no las tienes, si no las haces, casi como que te quedas demasiado anticuado. claro. O sea que... Bueno, pero eso también es relativo. Listo. Ok, bueno, entonces ahora si usted quiere podemos pasar a otra exposición o seguimos haciendo el análisis que estábamos haciendo, ¿qué prefiere? Me parece seguir prolongando este análisis, Okay. porque está bastante interesante. Y sobre todo veo la problemática entre la psique y la etnografía. Es como si estuviera muy, muy unida. Y estaba pensando sobre la escritura. Si en esta época con los medios y con todos los avances tecnológicos, la escritura nunca va a desaparecer. La escritura tomará como herramienta para ir más rápido la tecnología. Ahora, todo depende, si te gusta escribir, lo plasmas en un papel. Si no te gusta escribir, lo haces como estamos haciendo ahora. Grabamos, exponemos y queda para... Se transcribe. Se transcribe. Pero siempre a lo largo del tiempo la escritura ha perseverado de una forma o de otra, en tanto en las culturas asiáticas como en las culturas occidentales, porque son formas de interpretación, de comunicación, son formas de socialización, son formas de poder transmitir conocimiento, son formas de transmitir tus propias inquietudes. O sea, es un campo muy vasto. Entonces, tomando por ejemplo los petroglifos, tienen más de 3.000 años y ahí siguen. Y gracias a eso se puede reconstruir lo que fue el imperio egipcio y lo que falta todavía. Han encontrado muchas interpretaciones que antes no se le veía, ¿no? Pero es interesante en el sentido de que tú puedas expresar lo que sientes. Yo me estoy haciendo, por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué, actualizándolo, ¿no? en este momento, ¿por qué Irán no bombardeó la parte religiosa de Jerusalén? Ahí está todo. Está el Torá, están las escrituras sagradas, está la escenografía, por decirte así, está los estilos, está, bueno, todo. Una cultura milenaria que si quieren los iraníes joder, perdón la palabra, bombardean y se acabó. La pregunta es, ¿se extinguirá lo que fue históricamente ese conocimiento a partir del bombardeo en adelante? ¿Habrá otra forma de reconstrucción si no queda indicios? Y eso es un poco también lo que pasa cuando tomas la tutoría del museo, ¿no? Que está el museógrafo y está el curador. Sí, la razón por la cual llegamos a este problema de la escritura es porque
estamos hablando sobre las formas discursivas del curador. Exacto. Como una forma de practicar antropología y de practicar interpretación cultural que no recurre o que no depende así tan subordinadamente del uso de la escritura. La escritura puede entrar, pero no está en el primer plano, porque hay otras formas del discurso y del enunciado antropológico que no tienen que necesariamente remitirse a la escritura o depender de ella. No, sí, en cierta forma sí, es un parámetro a tomar en consideración. Sí, claro, porque lo que pasa con la escritura es que ella tiene una relación, como usted está tratando de enfocar y acentuar, que es un aspecto de la escritura que tiende a menoscabarse por el hecho de que hay una relación, por supuesto, la escritura tiene una conexión originaria con el habla. Con el habla discursivo, con el habla cara a cara oral. Ella es como una especie de grafía de lo hablado, pero al mismo tiempo tiene una relación distinta con la memoria. El habla es efímero, a no ser que grabemos, ¿no? Pero el habla en general ocurre en una temporalidad evanescente. Es decir, pero tienes la tradición oral. Sí, pero la tradición oral, si no se graba en video, en audio, en lo que llaman audiovisuales. Tampoco. Igual, porque si nosotros estamos en esta conversación, no hubiéramos tenido video, yo estoy transmitiendo un conocimiento. Sí, pero o mi forma de pensar, claro, lo vuelves a transmitir. Claro, pero no lo puedo transmitir igual porque no lo puedo memorizar. Claro. No perdura. Ahí está la clave de la relación de la escritura con la memoria. Que ya le digo, se subestima ese lado de la escritura por el hecho de que, como forma discursiva, la actividad escritural, al estar vinculada al habla, tiene una conexión con el decir, es decir, con lo dicho en la escritura, pero se subestima al poner el énfasis sobre el decir que está detrás de la escritura, el hecho de que además de facilitar el decir, lo que hace peculiar a la escritura no es tanto el decir, que también lo tenemos en el habla. En eso habla y escritura son similares. Lo que la hace diferente es la relación, sobre todo, con la memoria. O sea, hay una conexión entre la escritura y la memoria que hace fijar, inscribir el decir, y es como la primera forma de la inscripción en la materia del decir. Es decir, perdura lo dicho. Y al perdurar lo dicho, transforma el decir en lo dicho. Claro, también en el habla el decir se transforma en lo dicho cuando ya está dicho, pero queda evanescente en la experiencia, queda en la memoria intangible, reconstructiva de la cultura, del individuo, de la persona individual y de la cultura colectiva. Por lo tanto, es más imprecisa, más también inventiva, porque el habla no recuerda bien, o sea, a través del habla se transmiten conocimientos, pero la cultura no los puede memorizar de la misma forma. Claro. En cambio, a través de la escritura sí se puede memorizar. Sí, pero por ejemplo, el habla en el Caribe no hay, en la sociedad primitiva no hay escritura. Pero sí hay una tradición oral donde la cultura se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, los chamanes, ellos forman a los próximos chamanes a través de la palabra. Claro. ¿No? Sí, sí. Ahora, no sé hasta qué punto hay una distorsión entre lo que es el occidental y los aborígenes. El occidental, la tradición cultural se va deformando a través del tiempo. En la cultura hispánica, por indígenas, se mantiene más o menos rígida la transmisión. No creo. Lo que pienso que lo que pasa ahí es lo mismo que pasa, tiene que ver con lo que le llaman son estudios cognitivos, se llama NEMEC. Eso es en la mímesis de la técnica. O sea, las técnicas, por ejemplo, la artesanía. La artesanía es una técnica que se transmite de generación en generación, pero la transmisión de esa técnica permanece relativamente invariable. O
O sea, obviamente hay variaciones, no es lo mismo una artesanía claro. hecha en un periodo que en otro periodo. Claro. Pero si hay una transmisión de la técnica, hay una cierta invariabilidad. La invariabilidad está vinculada con una estructura y con una ritualidad, con la repetición. O sea, es la relación entre estructura y la repetición ritual. Una estructura es algo que siempre tiene que tener una repetición. En la relación de la estructura con el tiempo, del concepto de estructura con el tiempo, presupone cierta invariabilidad que atemporaliza la estructura. Por supuesto, eso es un esquema lógico, o sea, la estructura está en un dinamismo también y esa atemporalidad es relativa, pero si hay estructura, hay una abstracción que se hace menos subordinada a la temporalidad, que persiste por su repetición y por su invariabilidad y su estabilidad. Entonces pueden haber variaciones, pero son más lentas. Yeah. Entonces, la transmisión de las técnicas, cognitivamente las técnicas tienen una cosa que se llama NEME, que es la memoria cognitiva de la técnica. La técnica fija algo y lo repite como pauta, porque es que la técnica es una forma de la hilación en términos cognitivos. O sea, si hay técnica es porque hay un cómo, y al haber un cómo es que ese cómo y no otro, porque si no, no es la misma técnica o conduce a un resultado diferente. Si tú vas a hacer un chinchorro y hay que coser de un determinado modo, si coses de otro ya no vas hacia el chinchorro, vas hacia la mochila o vas hacia la manta. O no entiendes cómo debes coser, pues, y no conoces la técnica. Entonces, la tradición de las técnicas, la transmisión de las técnicas presupone un alto nivel de estructuralidad, un alto nivel de invariabilidad y un alto nivel de nemesis, que es repetición ritual de un mismo principio, ¿no? Que luego se observa, de hecho, en la cultura aborigen, también en los motivos, son repetitivos, la misma forma, las mismas iconografías. Entonces, pero yo creo que si usted se refiere a la transmisión propiamente oral, pues yo creo que ahí quizás incide la simplicidad, pudiéramos decirle, que no creo que para nada la organización estructural de las sociedades tribales sea para nada simple, pero digamos, si nos guiamos por el paradigma de alto nivel de diferenciación versus menos nivel de diferenciación, suponemos que una sociedad tribal está menos diferenciada que una sociedad no tribal, y en esa medida la estructura de la comunidad ayuda a que la memoria oral tenga una mayor primacía, más si no se conoce la escritura, con más razón, porque hay al haber una mayor dependencia del habla, la cultura también hace un uso del habla diferente al uso que hace una cultura que tiene escritura, ¿no? Pero bueno, lo que le quería decir es que la razón por la cual fuimos en esa dirección es porque estábamos indagando el problema que usted situó de cuando usted decía que es el curador el que pone la pauta, ¿no? Porque ponía el ejemplo que se puede transportar, juxtaponer una cosa con otra y la saca de contexto y ya la interpretación es otra, ¿no? Y que es en realidad el curador el que articula la forma interpretativa. De verdad estoy de acuerdo con eso. Si no, podría ser cualquier cosa anacrónica, ¿no? Pero, y eso me llevó a mí a la idea de que ese es el interés que tiene la curaduría en la práctica de antropología. Y al visualizar una práctica de antropología cuya forma de discursar ya no depende tanto de la escritura, pues nos movemos un poco hacia la idea de otros medios para la práctica de la antropología, ¿no? Donde puede participar la escritura, pero no de la misma forma. Por ejemplo, en etnografía y antropología ha sido muy importante el video. Hay concursos, hay eventos que son exclusivamente dedicados al cinema etnográfico. Incluso antropólogos que han llegado a ser más importantes en video etnográfico que propiamente en libros etnográficos, ¿no? Algunos antropólogos que sus obras importantes son en video, no necesariamente en libros, ¿no? O sea que es un tema interesante en la antropología, el hecho de que se puedan incursionar prácticas antropológicas interdisciplinarias con el arte, ofrece también, bueno, ya lo estamos viendo con este ejemplo que acabamos de analizar, posibilidades muy enriquecedoras para el análisis cultural antropológico, que de otra manera no, si estuviésemos haciendo una representación realista tradicional de la cultura a través de la museografía en los museos tradicionales de antropología, no podríamos tener ese tipo de posibilidades que nos ofrece el trabajo interdisciplinario entre el arte y la antropología, ¿no?
Pero bueno, yo estoy de acuerdo con usted que esta exposición es particularmente interesante. Al mismo tiempo, sí, es muy interesante porque, sobre todo en mi consideración, por esa manera como ella conjuga la cuestión de los arquetipos griegos, que son colectivos, con una cosa muy personal, es interesante la manera como lo hace. Porque ella va puntualmente a lo que ella quiere Claro, y toma la mitología griega como instrumento para poder canalizar las ideas. claro, Después el curador verá cómo une todo ese conocimiento para que el museógrafo pueda distribuir los espacios. claro, ¿No? claro. Pero sí es importante. Además, hay una cosa que también es si ella no especifica Eros y Psique, esa exposición está abierta a cualquier interpretación. De acuerdo, esa es la otra. Ajá, ¿No? Ahí ella le dio un punto de partida muy específico y concreto. sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Y a partir de eso, ella retoma la mitología y retoma su historia. Y ahí se va entendiendo. Y el estudio mismo de todo ello a través de la mitología lo hace más etnográfico. Exactamente. Claro, lo hace más etnográfico. Lo hace más la etnográfico. muestra. Exacto. Más etnográfica la muestra. Por la exposición de su obra. Sí, ella se usa a sí misma como punto de partida, pero es una cosa que también se vuelve universal. Claro. Puede ser cualquier mujer, Claro. cualquier emigrante, cualquier... Porque ahí está lo individual y lo colectivo que está entremezclándose. Claro, sobre todo por el uso de la cuestión griega, Claro. que es lo que ayuda a colectivizarlo. Y esa exposición es bastante exitosa, yo estoy de acuerdo con usted en eso, me gusta mucho y fue un buen resultado, un buen resultado. La otra exposición que yo ya una vez le había comentado un poco sobre ella, pero no estábamos tan enfocados en analizar, ¿no?, exposiciones en el momento que hablamos de ella. Un poco saltó un poco más a primer plano, una cosa un poco humorística y quizás paródica, pero que yo creo que es una exposición que si tratamos de prestarle atención tiene sus atractivos. Primero, una exposición que cita a Bateson, a Gregory Bateson, en un libro de él que se llama Naveen. Gregory Bateson era el esposo de Margaret Mead, antropólogo importante. Trabajaron, Margaret Mead y él hicieron un trabajo de campo juntos mucho tiempo, se eran pareja, esposos. Y él tiene un libro que es sobre la cultura balinesa, que se llama Naveen, que estudia mayormente lo que estos dos artistas que hicieron esta exposición enfocaron de este libro de Bateson, es el tema del juego en la cultura. O sea, la importancia que tiene el juego en la cultura. Bateson analizaba cómo juegan los balineses, cómo juegan los niños balineses, cuáles son sus juegos, ¿no? Y cómo juega la cultura balinesa. Eso es un estudio del juego en la cultura. Es una cosa interesante porque estudiar el juego en la cultura tribal y al mismo tiempo analizar tú sabes, los roles, el teatro, la teatralización, la ficción que tiene el juego de la realidad, la ficcionalización del mundo real a través de un prototipo entretenido, ficticio, que crea un mundo de intercambio de roles que no se dan así en la realidad, sino solo en el juego. O sea, todo eso. Entonces ellos citan un pasaje de Bateson en esta exposición. Lo citan así en grande en una de las paredes. Citan un fragmento en el que Bateson está haciendo determinados análisis sobre el juego en la cultura balinesa. La exposición se titula con el nombre de una diosa balinesa. Se llama, la exposición se llamó, de estos dos artistas se llamó Argumentos con Betaradesa. Betaradesa es la diosa de la aldea balinesa, la diosa de la aldea en Bali. Entonces se llama Argumentos con Betaradesa, la exposición. La exposición tiene varias obras, una exposición grande. Se hizo en la Facultad de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Rey tiene una galería muy grande que no se usa mucho para exposiciones públicas externas a la universidad, sino más bien se usa para exponer las maquetas de los estudiantes, las obras de arquitectura, además, pero es una galería preciosa, muy grande. Y bueno, nos la dieron para esta exposición.
esta exposición incluye, por ejemplo, un altar. Una exposición que está llena de anacronismos, está llena de surrealismos, de cosas un poco complejas, una exposición compleja. Que yo en una ocasión, una vez hablando con unos amigos, les preguntaba si a ellos les parecía que era una exposición anacrónica o ellos le veían una lógica. Y esa misma pregunta se la quiero hacer a ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una de las obras de la exposición es un altar, que ellos le llaman altar a Betaradesa. Betaradesa es la diosa balinesa de las aldeas. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es el anacronismo que yo veo en esta pieza, ¿no? O sea, ellos prepararon la exposición aquí en la ciudad de Valencia. Entonces ellos agarraron a amigos, familiares, personas del barrio, gente de Valencia, y les hablaron de que ellos estaban haciendo una exposición en Houston y que iban a hacer un altar para una diosa y que pidieran lo que quisieran, que pidieran deseos, ¿no? Entonces la gente pidió deseos. Yo quiero pedir un viaje para mi hijo, el otro digo yo quisiera cuando me muera tal cosa, cada quien le dio un deseo y ellos entonces le confeccionaron como si usted dijera, por ejemplo, usted fuera especialista en hacer lajas de muertos. Yo le dijera, mire, se murió mi mamá y para ver si me puede hacer un epitafio, ¿no? Entonces usted es un técnico del epitafio y me hace un epitafio. ¿Cómo lo quiere? Hagámoslo en mármol, con grande, con no sé qué, ¿no? Y usted es experto, y hace, bueno, ellos actuaron un poco como hacedores de epitafio, pero en este caso habían lajas de muerte, pero también habían deseos. O sea, era una cosa así como pedirle a un dios, vamos a decirle así, ¿no? Entonces ellos confeccionaron por cada familia, ahí en el barrio, en Valencia, amigos, familiares, gente que ellos buscaron en la comunidad, les confeccionaron un epitafio. Esos epitafios, que eran como 40 o 50 epitafios que ellos hicieron, los expusieron en un altar grande que hicieron, que se llamaba Altar a Betaradesa. Por ponerle un ejemplo, de cosas que ellos hicieron. Otra parte de la exposición estaba vinculada, como yo le había ya comentado en un momento dado, ellos trabajaron un poco la situación de desconocimiento que tiene de una cultura de otra en la que está situada habitualmente la antropología, y se pusieron a ellos mismos en esa situación. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a ir a hacer una exposición en la ciudad de Houston, pero nosotros no sabemos nada de la ciudad de Houston. Generalmente los artistas, cuando no se plantean el problema antropológico, llevan la obra que llevan y les ponen en el nuevo contexto, pero como nos estamos planteando una exposición de arte y antropología, nos tenemos que preguntar a dónde coño es que vamos a hacer esta exposición. O sea, podemos ir ahí a Houston Texas, hacer una exposición ahí, ¿qué coño es esa cultura? Si vamos planteando la arte y antropología, vamos a hacernos las preguntas que son propias de la antropología. Entonces, ellos se plantearon conocer lo más posible sobre la cultura de Houston antes de llegar ahí, y que la exposición de ellos incluyera eso dentro de lo que la exposición iba a tratar. No sé qué hicieron. Hicieron un estudio de los orígenes de la ciudad, realizaron archivos, mediante historia, entonces descubrieron cómo fue que se fundó la ciudad, los hermanos Allen fueron los primeros pobladores, todo el mito que hay alrededor de la familia de los hermanos Allen, que fueron los primeros que... ellos buscaron todo, que si primero que se plantaron no sé qué, que si pusieron la primera casita, todo, ellos buscaron hicieron una reconstrucción. Y entonces ellos le hicieron una obra a los hermanos Allen, dedicada a los hermanos Allen. Aprovecharlo. Entonces, esa obra incluye el primer escudo que se imaginaron. Bueno, o sea, es un poco humorístico, ¿no? En Houston hay un dúo inglés, muy de humor inglés, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Ya otra vez yo hablé con ustedes y me estaba tratando de recordar cómo se llama. Los Argyles es un dúo inglés que es muy humorístico. Esta exposición yo veo que tiene un poco de contacto con esa cosa de ese humor inglés así, ¿no? Bueno, ellos hicieron una instalación grande dedicada al mito, a la mitología de los hermanos Allen. Son los fundadores de la ciudad de Houston. Esa era otra de las piezas. Otra de las piezas era sobre el mundo de la NASA. Claro, ¿no? O sea, ellos hicieron una obra dedicada a la NASA. Entonces se metieron en la vaina de la
la alimentación de los cosmonautas, la manera como comen los cosmonautas, todo eso. Hicieron como una especie de mesa con comida para cosmonautas. Que es pura píldora. ¿Ah? Pura píldora, pura píldora. Hicieron una instalación sobre eso. También trataron el tema de un poco del carruaje, del caballo tejano, del sombrero tejano. Hicieron una obra dedicada a eso. El caballo tejano, el carruaje, usaron un carruaje, hicieron algo con caballo, una montura de caballo. También expusieron una revista que ellos encontraron acá de la ciudad de Houston, pero turística, orientada al turista. Y esa la expusieron en una partitura. O sea, pusieron una partitura de música. La partitura. Y pusieron ahí la revista de turismo de Houston, ¿no? Otra de las piezas era, ¿cómo decirle? Ellos, cuando estaban haciendo esta exposición, pidieron a nosotros los curadores, ¿no? Que como era muy importante el estudio que ellos estaban haciendo, la cultura a la que iban a ir, tenían que saber más sobre el lugar donde se iba a hacer la exposición, ¿no? Entonces ellos mandaron a pedir información que les mandara a la Facultad de Arquitectura sobre la galería misma. Qué había sido antes ese lugar, qué es lo que había habido ahí, ¿no? Entonces ellos, con todas esas cartas, porque nosotros les hicimos ese trabajo, ¿no? Les pusimos en contacto con la Facultad de Arquitectura, ellos les mandaron una carta, la facultad les respondió, todo eso antes de ir a inaugurar. Ellos hicieron una obra que fue, a ver, era como una pared, una parte de la galería, ellos agarraron una pared y hicieron como si estuvieran haciendo una cosa arqueológica, hallando lo que había antes, ¿no? Y entonces hicieron en un fragmento, así, hicieron un corte del friso, ¿no? Cortaron así el friso y entonces, claro, ficcionado, ¿no? Pero pusieron como la celosía, hicieron como si estuvieran hallando otra arquitectura que había antes ahí detrás. Un decapaje. Un decapaje, exactamente, un decapaje. Entonces, la pared así fría de la galería moderna, contemporánea, pero de repente se ve ese fragmento así donde tú ves como una cosa antigua, con una celosía decorativa, ornamentales, con una cosa vegetada así vieja, ¿no? Como enmohecida. Entonces, esta pieza es una pieza que es eso, y bueno, todo un poco como la indumentaria de los trabajadores que trabajaron en ese levantamiento, ¿no? Los cascos, los termos de café que tomaron mientras hacían la excavación, la vaina, expusieron las cartas ahí, esa es la pieza que lleva las cartas, o sea, ellos montaron las cartas que ellos enviaron y las que recibieron, las montaron. Un poco loco, pero... Sí, un poco loco. ¿Te acuerdas de una exposición que tiene la cita de Gregory Bateson sobre Naveen, sobre el juego en la cultura? Es un elemento importante de la exposición. O sea, la exposición tiene una cita inmensa de Gregory Bateson así en la pared, donde Bateson habla del juego en la cultura. Es una exposición que está relacionada con eso, o sea, tiene que ver con el juego. Y a ver qué más. Más o menos esa es en esencia la exposición. Llamamos argumentos con Betardes. Primera vez que oigo una exposición de ese género. Un resultado artístico de haberle planteado a un par de muchachos, artistas locos contemporáneos, plantéense la relación arte-antropología. Coño, habría que hacer una exposición, por ejemplo, el juego de pelota en tiempo de los mayas. Eso sería bien interesante, porque eso tiene una connotación bastante religiosa también. Entonces, es como, no sé, nunca lo he tocado, pero sí sé que los mayas tenían un juego que era una especie de rectángulo con unos aros fijados en el muro y tenían como una paleta o algo así y tenían que pasar la pelota, o lo que fuera la parte circular, por el aro.
Y ahí tengo entendido que había hasta un reglamento con una puntuación, no sé qué, y recompensa. Y bueno, sería bien interesante indagar en eso. Sé que hay varios trabajos de eso, pero bueno, solamente conocido en el medio Sí, esta exposición de antropología, enfoca el concepto de juego y de alguna manera ellos lo que hacen es jugar ellos, pienso yo. Pero no es como si las obras fueran juegos, me parece a mí. Pero al mismo tiempo, juegos inventados. claro. Pero al mismo tiempo no es suficientemente explícita en torno al tema, no hace un estudio, la exposición probablemente dicha del tema del juego en la cultura, sino que más bien se vale de eso como medio para construir algo que es difícil definir si es una, si se puede entender como una cosa interdisciplinaria entre arte y antropología la exposición. Desde el punto de vista del arte, viéndolo desde el arte, si esta exposición, así como decía usted con relación a la exposición de Surpi, que se le quitara el mito griego, la exposición que sería completamente otra. Exacto. De la misma manera, en el caso de esta exposición, si uno se olvidara de la curaduría en la cual está enmarcada, que estas obras fueron pedidas para tratar el tema de la antropología, sería una expresión muy extraña en el mundo del arte. Muy extraña en el mundo del arte. Sí, o sea, no es muy habitual. ¿Por qué los artistas por qué citan este antropólogo? ¿Por qué hacen estas cosas sobre Texas si ellos no son de aquí? O sea, sería muy anacrónica, muy rara la exposición. O sea, que de alguna, hay mucho en la exposición que se justifica solo porque fue hecha para el tema. Pero al mismo tiempo la manera como ellos lo hacen es difícil situar en qué lado se halla, si es una práctica antropológica o una práctica artística. Hay muchos interrogantes. Por otro lado también hay una cuestión ahí con lo moderno. Houston es moderno, no es tribal. Ese es otro aspecto que yo lo veo surreal o anacrónico a la exposición. O sea, Houston es una cosa moderna, occidental. Bateson lo que estudiaba eran sociedades tribales. Claro. Entonces también la exposición tiene como una especie de salto entre lo tribal y lo moderno, ¿no? O sea, la instalación a Betaradesa y el título alude a lo tribal porque Betaradesa es una diosa de una cultura tribal, pero entonces las obras como tal, con excepción de la de los altares, que también tiene ese anacronismo porque son gente de hoy en Valencia, las otras obras, al ser sobre Houston, bueno, la que es sobre los hermanos Allen sí porque habla de un pasado, pues digamos, de otros siglos atrás, ¿no? Pero digamos ya la que es sobre la NASA o la que es sobre, ya es un tema moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo se da en esta exposición ese problema que se da en la antropología entre civilización y cultura tribal, o entre lo occidental y lo no occidental, entre pueblo y metrópoli, o entre pequeño pueblo y metrópoli? Ellos no siguen un guión estructurado en ese sentido, sino que lo dejan como volátil. Sí. Como le decía, yo uno de los puntos que yo pregunto cuando hablo de esta expresión es si le ven lógica o la ven anacrónica. ¿Cómo usted ve esos elementos? Para mí yo lo veo anacrónico, porque lógico, no sé. A menos que dentro del proceso anárquico tenga sus leyes internas que conllevan a una lógica. Como Jean Piaget, cuando la señora que entra en el estudio y le arregla todo, y él, espantado, dice: ¿quién arregló mi despelote? Porque yo sé dónde están mis cosas en el despelote. O sea, hay el ordenamiento en su mente que está ahí. Y llega una señora que cree que ordenándolo le va a facilitar la vida. Y no. Más bien se la vuelve complicadísima. Claro. O sea, ahí puede haber ese juego también. Ya. Donde la etnografía trata de quizás canalizar la narrativa de la exposición.
Y el curador es el que le da entonces el sentido Ajá. del despelote, Hay tomándolo como... hay un historiador del arte que estaba vivo en ese momento, ya falleció, se llama Thomas McEvery, que la vio todas estas exposiciones y después grabó un video para hablar de ellas, ¿no? Y cuando él habló de esta, él dijo que en esta exposición era muy importante la parodia y la ironía. Y la ironía. Era muy importante la parodia y la ironía, es una exposición paródica e irónica. Así que probablemente sí es importante. Probablemente sí, porque yo lo veo como un proceso, como algo anárquico, fuera de control, que no tiene ningún sentido, a un sistema capitalista, por decirlo, donde todo tiene una secuencia lógica, pero con sus misterios de trasfondo. Yo lo veo así, pero o sea, un ordenamiento, ¿no? O sea, esta exposición usted la ve menos, tiene menos resultados que la anterior, en el campo interdisciplinario, Sí. menos resultados. O sea, que quedaría más con una exposición más bien más artística, justificada más dentro de una cierta libertad creativa, una cierta libertad creativa, Sí. una interpretación muy personal de los artistas, que no la logra insertar realmente dentro de, con mucha claridad dentro de un ámbito interdisciplinario, No, como sí ocurre con la anterior, que sí se ve claramente. Aquí te dejan muchas interrogantes. O sea, sobre todo en los puntos de continuidad. ¿Existe o no existe? Porque me habla me expone cosas de la NASA y me expone la historia de Houston. O sea, la brecha que está entre una y la otra. ¿Cuál es? Ahí se pierde la perspectiva. Es verdad, después. Y la de la Betara de esa, el altar. Y el altar. Y la otra de la otra de la arqueología del sitio de la celosía esa que buscan la especie de. O sea, no hay conexiones. No hay conexiones. Creemos nosotros hasta ahora. A lo mejor para el artista sí la tiene. Yo creo que quizás la conexión venga por el lado de lo lúdico, del juego. Del juego. Es como un juego. Que tiene muchos elementos de ironía, de parodia. Sí, porque el juego tiene un aspecto donde las reglas están establecidas, Ajá. pero a su vez también hay ¿cómo te diría? Hay una participación individual que rompe con las leyes de juego. Claro. Y eso es lo que yo estoy más o menos viendo. ¿No? Entonces, no hay, volviendo, la coherencia para mí no existe. No existe. A pesar de la cita de Bason sobre el juego. A pesar, eso es algo que está Tomado y sacado atemporalmente para dar la idea de que es un juego. Y para decirte, mira, está esto. La conexión es el juego, pero realmente sí, puede ser que sea la parodia en este caso, donde hay que concentrar y empezar a analizar tanto antropológicamente como etnográficamente el funcionamiento de la parodia. Sí. Porque esa es la parte que conecta. Son parodias. ¿Sí? Por ejemplo, el altar Betara de esa, si lo vamos a analizar como una parodia, pudiera ser una parodia doble. Por un lado, si hay una diosa balinesa en la ciudad, de la aldea, que es tribal, se supone que quien le pide a esa diosa son quienes creen en ella, es decir, los balineses. Pero los votos que ellos hicieron no son de balineses, son de gente, de la ciudad de Valencia, en Venezuela. Cultura completamente. Entonces ahí hay un anacronismo, ¿no? Pero quizás
quizás la metáfora, vamos a decir así, que pudiera surgir de esta pieza, viéndola como una parodia, pudiera ser, pienso yo, esto es una interpretación también, un acento sobre el carácter inventivo de las culturas. Las culturas se inventan a sí mismas. Por ejemplo, los fenómenos del sincretismo religioso y del sincretismo cultural, por lo general tienen un componente anacrónico, en el sentido de que hay dos cosas que no tienen relación una con la otra, como historias distintas, que entran en relación, y entre ellas se genera algo nuevo. De hecho, se dice que la idea de sincretismo rompe con la linealidad del estilo, porque donde algo es sincrético ya no hay estilo, porque el estilo se supone que tiene una evolución lineal, y el sincretismo desfasa esa evolución lineal y crea como una hibridación nueva, ¿no? Pero de cierta manera lo sincrético presupone una distopía o una disrupción de la lógica que desconecta de lo que las cosas que se sincretizan eran antes, para poder captar ese sincretismo nuevo que surge. Entonces, claro, sería como, ¿cuál es aquí lo paródico? Aquí lo paródico es que ellos hacen como un ensayo, vamos a decirle así, de laboratorio, pero de ficción, donde ellos ponen a personas de una ciudad en un altar a una diosa de una cultura tribal, como quizás evocando cómo se inventa una religión, cómo se crea algo de la nada. Sería como detener, vamos a suponer que nosotros pudiéramos detener, no sé, el momento en que la religión africana en Cuba o aquí en Venezuela se estaba hibridando o sincretizando con la religión católica. O sea, ¿por qué el dios africano tal, el Ewa o Xosi, cualquiera de estos dioses africanos, qué relación tiene con la Virgen de Guadalupe, en el caso de México? ¿Qué relación tiene con la Virgen de la Caridad del Cobre, que es una virgen cristiana en Cuba? ¿O qué relación tiene con...? Y sin embargo, cuando se crea la hibridación sincrética, resulta que cada dios africano es a la vez el dios de eso y el santo cristiano, porque se están hibridando las dos religiones. Entonces se producen estos anacronismos que sabemos bien que San Lázaro no es el Ewa, o sea, pero el que cree y crea un nuevo ícono religioso surgido de la hibridación de la creencia en San Lázaro y de la creencia en el Ewa, está generando una invención cultural a través de la cual la cultura se está inventando a sí misma, lo que se llaman en antropología los neologismos, ¿no? Los neologismos. Está creando una cultura neológica, hablando de lógica, no sería una posición lógica, sino más bien neológica, o en todo caso, una posición sobre el principio mismo de la neología. O sea, ¿qué es una neología? Es el engendramiento de una cosa nueva, que si tú la pudieras detener en el tiempo, en el momento que se está empezando a dar, que está surgiendo, te resultaría tan anacrónica como cualquiera de estas piezas. ¿No? Es un poco lo que yo veo ahí, eso por un lado. Por otro lado, hay un juego también con este componente paródico, también paródico por supuesto, de mostrar como quizás la estructura del mito, en el sentido de Levi Strauss. Ellos usan la partitura. Levi Strauss, por cierto, utiliza la metáfora de la partitura para explicar el mito en su libro, en su ensayo sobre la estructura de los mitos, donde él analiza el mito de Edipo y lo compara con los mitos tribales, primitivos. Él utiliza la estructura de la partitura para analizar cómo funciona la estructura de un mito. Dice, los mitos son como las partituras. Tú puedes leerlos de izquierda a derecha, de la misma manera en que en una partitura musical se lee la melodía. Pero al mismo tiempo, esa ilusión de linealidad es interrumpida por la simultaneidad de la armonía que te obliga a leer a la vez y te interrumpe la continuidad, te vuelve discontinuo lo continuo. Entonces él pone una serie de láminas, ¿no? Donde dice, el mito puede ser leído, pone una sucesión de láminas. Dice, el mito puede ser leído de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Si lo lees de abajo arriba, lees una cosa, si lo lees de izquierda, ¿no?
Y para eso utiliza la metáfora del pentagrama musical. Entonces ellos cogen el pentagrama musical, yo creo que esto, ellos no me lo dijeron, pero yo lo deduzco, ¿no? Ellos cogen el pentagrama musical y le ponen la revista de turismo de Houston, ¿no? Un poco como hablando, como diciendo, esto es una disección de la estructura del mito de Texas, ¿no? Sí, esto es una disección de la estructura del mito de Texas. O sea, nosotros mismos, que hemos venido de otra cultura, estamos construyendo un mito, o sea, estamos entrando en contacto con la mitología de la cultura de Texas, estamos de alguna manera construyendo un mito de esa cultura en la medida en que nuestras obras tratan del tema, y te voy a mostrar con esta exposición cómo es que se inventan estos mitos de la cultura. ¿No? Te voy a mostrar con cada obra esa arbitrariedad, vamos a decir así, que hay detrás de los mitos mismos, que los forman como formas mitológicas, y al mismo tiempo como toda cultura es una invención de un tipo singular, ¿no? Claro. Es decir, esa es una de las cosas que yo derivo una de las interpretaciones que yo derivo de la comprensión paródica de la muestra. Es decir, tratando de traer la parodia a la etnografía y la parodia y la ironía al ámbito antropológico y etnográfico, sería un poco por ahí. O sea, sería como usar la ficción, en este caso, ¿no? Que además no es una cosa completamente extraña en la etnografía, porque en la etnografía se ha usado la ficción también, usar la ficción para develar, de cierta manera, poner al desnudo, otra vez, pero en un nuevo sentido, disecar, mostrar el esqueleto anacrónico mismo, del que está hecha esa invención que es la cultura, y con sus mitos, ¿no? Con sus mitos. Yo creo que es una exposición, ya aquí está entrando lo que usted dice de la línea del curador, no, o sea, yo creo que es una exposición muy mitopoética, es decir, creo que hay que, para comprenderla hay que tratar de recurrir al concepto de mito, de mitología, sí. De mitología. Claro, es una cosa evocada, es a través de los medios del arte, no es que sea propiamente un estudio del mito en un sentido, pero tiene mucho, aquí hay una conjugación entre poesía y mitología. O sea, ellos están como tratando de entender el mito. Exacto. Vamos a decirle así, ¿no? Claro, es una cosa que tiene un componente muy lúdico, juego, sí, es una exposición muy compleja. Y al mismo tiempo es cierto que tiene componentes de anacronismo, pero habría que ver hasta qué punto, por lo menos en el caso del surrealismo, el anacronismo es un cine, por ejemplo, en el cine de Saura, sí, o el cine de Buñuel está hecho completamente de anacronismo, ¿no? Y entonces, bueno, la manera en que la ironía o la parodia tiene un mensaje no es la misma que el discurso que no es paródico, que no es irónico. O sea, aquí un poco, la parodia un poco tiene un componente de humor, de burla a veces también, de hecho hay como una cosa burlesca también en el sentido, ¿no? Pero es como el humor, o sea, yo me burlo, pero no porque yo no te respeto, sino porque yo quiero mostrar claro, algo con eso, ¿no? Crear una conciencia crítica, despertar Claro, una forma más directa de llegar al público también, y poder transmitir lo que son las acciones sociales del cotidiano de una sociedad. Claro, exagerar algo, claro, solo imitar una cosa que tú ves en la sociedad y traerla al teatro o a la representación escénica ya genera, claro, mucha conciencia de parte del espectador, porque estás repitiéndote una mímica, claro, de cómo un político o algo que está pasando en la sociedad ocurre y todo el mundo sabe de qué se trata y provoca risa, pero esa risa al mismo tiempo también es un distanciamiento crítico, ¿no? Es una forma de tomar distancia, es una forma de llamar también de crear conciencia sobre algo a través del humor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va esta exposición más o menos. Habría que ver que... Sí, es muy polémica, muy polémica. Es muy polémica, sí, de acuerdo que es muy polémica. Sí. Además también estoy de acuerdo que tiene su elemento surrealista, que me hiciste acordar una película de Buñuel, no sé qué cosa es la burguesía, no me acuerdo exactamente. Entonces lo que hace Buñuel es, en un plano revierte todo lo que es lógico y lo pone como un absurdo.
¿no? Es decir, un comedor no es un comedor. Un comedor son los baños. Ya, Y los baños es donde tú comes. ya. O sea, él invierte La lógica. la lógica, la funcionalidad. Y entre esas imágenes, un atentado, una bomba explota. Entonces, coño, te está metiendo dos planos completamente diferentes. Uno que es el drama, lo que puede causar una explosión, las muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, lo absurdo de que un baño es un comedor. ¿Y hay algún resultado de que eso se haga, que provoque algo nuevo, diferente a la manera de ver las cosas? Claro, en cierta forma el absurdo se convierte en lógico, porque nada tiene su lógica. Eso es lo que yo he captado de Buñuel. O sea, que la vida es algo que, O sea, es algo que ¡pum! Y le da y suelta su mente y ahí va. Igual que en esta exposición que está narrando. Claro, claro, de acuerdo que hay mucho de eso en esa Entonces, posición. bueno, tú dices, Sí, es como alterar la lógica para... exactamente. Pero por el otro lado también él dice, no, bueno, hay que mantener una cierta lógica porque somos seres sociales y necesitamos crear las pautas de funcionamiento de la sociedad. Pero al final te queda el bombazo y tú dices... No, una película muy... Después hay otra película también que, wow, creo que era de Fellini, la última comilona, algo así. La última comelona. Comilona. Ahí está Mastropiero, otro actor francés, no me acuerdo cómo se llama, él ya está muerto. Una actriz italiana. Bueno, la cosa es que son 3 individuos y una mujer. Y el tema es encerrarse en una casa y reventar hasta no poder más comiendo y teniendo relación. Hasta que, bueno, llega el momento que tú se murió. Se van muriendo los personajes. Se murieron los personajes. ¿De qué? ¿De tanto comer? De tanto comer. O sea, un poco, tú dices, coño, ¿para qué hizo esto? Para no exagerar, o sea, no llevar las cosas al límite. Para mostrar también el absurdo que hay detrás de las convenciones. O sea, si nosotros Exactamente. aceptamos que este es el comedor Exactamente. y que este es el comedor, y dice, bueno, pero ¿por qué tú te pones esas ideas, no? O sea, Claro. eso puede ser una cosa Esa completamente rigidez. lógica, anacrónico. ¿Por qué el comedor? Esto puede Coño, ser... ¿por qué no puedo ir al cuarto y comer en la cama viendo tele? Exacto, Por ejemplo. Exacto. Que es algo muy usual, pero no está permitido por Así es. los buenos modales. Exacto. Sí. Mira, yo creo que mejor lo dejamos Listo, hasta ahí sí, porque perfecto, Ale. llevamos una